Bien, y ahora sí continuamos con lo que es el desarrollo de la tabla periódica. Y para esta oportunidad vamos a trabajar en lo que es la descripción de la tabla periódica. ¿Cómo se va a conocer la tabla periódica? Mira, como ya lo habíamos comentado, correcto, en el esquema inicial de la tabla, todos los 118 elementos químicos que se conocen solamente están ordenados por Z. Solamente están ordenados por su número atómico creciente. No te dice número atómico, lo llama la famosa carga nuclear. Número atómico, carga nuclear es exactamente lo mismo. Pero los elementos se describen de dos maneras. Fíjate bien para acá, mira. Lo podemos describir en, número 1, periodos. ¿Listo? Los periodos. ¿Cuántos son los periodos? 7. Que por ahora son 7. A los cuales también se le conoce con el nombre de los niveles, periodos, niveles. Vamos a llamarlo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el último nivel de la distribución electrónica es el periodo en el cual se encuentra el elemento en la tabla. Grábate eso. El último nivel de la configuración electrónica es el periodo a la cual pertenece el elemento químico. ¿Y el otro cuál es? Y el otro son los famosos grupos. Grupos, no te dice grupos, también se le conoce con el nombre de las familias. Son los grupos o familias, ¿correcto? Muy bien, que son aquellos que se caracterizan por tener propiedades parecidas, similares, semejantes, ¿correcto? Ahora, si hablamos nosotros de los periodos, mira, los periodos se acostumbra a trabajarlos solamente de dos. Son las llamadas filas horizontales. Vamos a encontrar los periodos cortos y vamos a encontrar los periodos largos, ¿correcto? Hablamos de los periodos cortos y hablamos de los periodos largos. Profe, pero ¿por qué se llaman periodos cortos? ¿Sabe por qué se llaman periodos cortos? Pues por la cantidad de elementos que tienen, no te olvides. Los periodos cortos se consideran a los 3 primeros periodos, ¿correcto? Periodos cortos encontramos al primer periodo, encontramos al segundo periodo y encontramos al tercer periodo, ¿correcto? En cambio, los periodos largos encontramos al cuarto periodo, al quinto periodo, al sexto periodo y al séptimo periodo. Son los llamados periodos largos. El primer periodo, que es el periodo corto, solamente consta de ¿cuántos? De 2 elementos. Solamente consta de 2 elementos, ¿correcto? 2 elementos. El segundo periodo consta de ¿cuántos? De 8 elementos. Ahí está, 8 elementos. Ese es en el segundo periodo. En el tercer periodo hay 8 elementos, 2 al inicio y 6 al final. ¿De acuerdo? Ese es según el esquema de la tabla. En el cuarto periodo, no, en el cuarto periodo ya es toda la tabla y toda la tabla contiene 18 elementos. En el quinto periodo, 18 elementos. En el sexto periodo, ¿te fijaste? Mira, en el sexto periodo encontramos en la parte inferior una elongación y ahí vamos a encontrar 14 elementos más, es decir, habría 32 elementos. Y en el séptimo periodo también 32 elementos, ¿correcto? Entonces, de tal manera, oye, si tú lo sumas te van a dar 218, pues. Te dan los 118. Mira, fíjate bien para acá. El primer periodo, en el primer periodo, ¿correcto? Los elementos están comprendidos, ¿desde dónde? Están comprendidos desde el número 1, que es el hidrógeno, hasta el número 2, que es el helio, ¿correcto? Desde el hidrógeno hasta el helio. Ese es para el primer periodo. En el segundo periodo, ¿quiénes están comprendidos? En el segundo periodo está comprendido desde el número 3, que es el litio, número atómico 3, hasta el número 10, que es el neón. Ahí está. Eso corresponde entonces al segundo periodo. En el tercer periodo, fíjate bien para acá, mira, en el tercer periodo encontramos a los elementos comprendidos, ¿con quién? Comprendidos desde el número 11, que es el sodio, hasta el número 18, que es el argón, ¿correcto? Argón 18. En el cuarto periodo, fíjate bien, mira, ahí encontramos ya prácticamente toda la tabla. En el cuarto periodo encontramos desde el número 19, que es el potasio, hasta el número 36, que es el criptón, ¿correcto? En el
quinto periodo, ya llegamos al quinto periodo, mira, ve, en el quinto periodo vamos a encontrar desde el número 37, que es el rubidio, hasta el número 54, que es el xenón. Xenón 54, ¿correcto? En el sexto periodo, que ya es un periodo muchísimo más largo porque tiene 32 elementos, aquí vamos a encontrar comprendidos desde el número 55, que es el cesio, hasta el número 86, que es el radón. Ahí está, radón 86. Y en el séptimo periodo, vamos a encontrar acá este último periodo, por ahora oficial, encontramos desde el número 87, que es el francio, y se va hasta el elemento 118, que es el oganesón, ¿correcto? De esa manera, entonces, encontramos los famosos periodos. ¿Quiénes son los periodos? Son las filas horizontales, ¿vale? Vámonos para los grupos, muchachos. Con los grupos, a esto sí lo tienes que aprender mejor. Mira, para que aprendas a hacer enlaces, tienes que saber la tabla, no te olvides. Los grupos los vamos a dividir en dos. Encontramos a los elementos del grupo A y encontramos a los elementos del grupo B. O son del A o son del B. Punto, ¿correcto? O son del A o son del B. Los elementos que son del grupo A, ¿cómo se les denomina? A los elementos que son del grupo A también se le conoce con el nombre de los elementos representativos. A esto se le llama los elementos representativos, ¿correcto? Ahí lo tienes. O también conocidos como principales. Representativos o principales. Esos son los elementos del grupo A. Representativos o principales. Y se caracterizan porque su distribución electrónica, porque su regla del serrucho debe terminar ¿dónde? Porque la regla del serrucho debe terminar o bien en el subnivel S o bien en el subnivel P. Si termina en S o termina en P, automáticamente estamos hablando del grupo A, ¿correcto? No te olvides, ¿eh? La distribución electrónica, si termina en el subnivel S o termina en el subnivel P, automáticamente hablamos del grupo A. Y en el subnivel S vamos a encontrar solamente dos grupos. Encontramos el 1A y encontramos el grupo 2A. El 1A y el 2A. En cambio, en el P vamos a encontrar el grupo 3A, y así que consecutivo 4, encontramos al 5A, también está el grupo 6A, encontramos al 7A y finalmente el grupo 8A de la tabla, ¿correcto? Muy bien, muchachos. Esos son los que corresponden al grupo A. Importantes, son los representativos, son los principales. El grupo 1A, ¿con qué nombre se le conoce? Al grupo 1A se le conoce con el nombre de los famosos metales, pero ¿metales qué? Alcalinos. Son los metales alcalinos. Metales alcalinos, excepto uno, excepto, ¿de quién estamos hablando? Excepto el hidrógeno, ¿correcto? Son los metales alcalinos, excepto lógicamente el hidrógeno, ¿correcto? Nada más. En el grupo 2A, aquí nos vamos a encontrar con los llamados, también metales, metales alcalinos, pero se llaman metales alcalinos ¿qué? Térreos. Metales alcalinos térreos. Si el 1A son los metales alcalinos, excepto el hidrógeno, que es un no metal, el 2A son los metales alcalinos térreos. En el 3A encontramos a los llamados térreos, así nada más, térreos o boroides. Térreos o boroides, listo. En el grupo 4A encontramos a los carbonoides. Ahí están en el grupo de los carbonoides. En el grupo 5A encontramos a los nitrogenoides. ¿Listo? En el grupo 6A encontramos a los llamados anfígenos. Estos son los anfígenos, también conocidos con el nombre de calcógenos, anfígenos, calcógenos, ¿correcto? O también se llaman chalcoides, pues. Chalcoides. Chévere, mira, ve. Anfígenos, calcógenos, chalcoides, es lo mismo. En el grupo 7A encontramos a los llamados halógenos. Genial. Y finalmente el grupo 8A, que se conoce con el nombre de los gases nobles. Se llaman los gases nobles, gases raros, gases inertes, o también conocidos como los aerógenos.
Estos son los aerógenos, ¿correcto? Es la característica entonces que le confiere a quienes, a los elementos del grupo A. Cada uno de ellos tiene un nombre de su familia, pero un detalle importantísimo, vital podríamos decirlo, ¿cuál es? Que cada uno de ellos debe tener una terminación, pues. Estos terminan en S y estos terminan en P. Mira, los elementos del grupo 1A, ¿en qué terminan? En NS1. ¿Por qué? Porque van a tener un nivel y el S solo debe tener un electrón. Todos los del 1A, incluyendo ya el hidrógeno, todos deben terminar en S1. Los del 2A, ¿en qué deben terminar? Mira, a ver. Los del 2A, a ver, espérate, vamos a colocarle un poquito más para acá, para que todo se vea en una misma línea, todo se vea en un solo orden. Ahí está, más o menos ahí. ¿Qué decía? Los del 1A terminan en NS1. Los del 2A, ¿en qué crees que terminan? En NS2. ¿Ya está? Los del 2A terminan en NS2. Dígame, y si nos vamos en ese mismo orden y teniendo en cuenta, ¿correcto? Nos vamos en ese mismo orden y teniendo en cuenta las terminaciones de cada uno y estamos hablando únicamente del grupo A, ¿correcto? Dígame, ¿en qué creen que terminaría el 3A? ¿En qué crees que terminaría el grupo 3A? Pues el grupo 3A, el de los terrios o boroides, estos se caracterizan porque van a terminar ¿en qué? Van a terminar en NS2, que ya se completó, y empezarías NP1, ¿correcto? NS2, NP1. ¿Por qué? Porque ya los del grupo 3A están en el bloque P y deben terminar en P. Los carbonoides, fíjate bien por acá, los carbonoides, ¿en qué crees que deben terminar? Pues deben terminar en NS2, NP2. Ya está. Profe, ¿quién es la N? La N es el nivel, que puede ser nivel 1, 2, 3, 4, hasta el 7. También encontramos a los nitrogenoides. Y en los nitrogenoides vamos a encontrar acá, mira, a ver, NS2, NP3. O sea, la suma de sus electrones de valencia tiene que darte 5. Pues. Ahí está, mira. Y si hablamos de los del 6A, acá chiquitito, mira, ve, los del 6A, vamos por acá, hijo, concentrándote, mira, ve, obsérvame, NS2, NP4, genial, ¿correcto? La suma de los electrones de valencia tiene que darte 6. Y si hablamos de los halógenos también es importantísimo conocerlo. Ahí está el flúor, está el cloro, está el bromo, etcétera, ¿correcto? Estos van a terminar en NS2, NP5. Oye, y si nos vamos ahora sí al grupo 8A, el de los gases nobles, estos gases nobles ¿en qué terminan? Van a terminar en NS2, NP, ¿cuántos? 6. NS2, NP6. Ah, no te olvides que te he dicho, hay excepción, el helio pues, excepto el helio, ¿correcto? El helio está en el grupo 8A, se encuentra en el grupo 8A, pero a pesar de que está en el grupo 8A, no termina en P6, que habíamos indicado anteriormente, que el helio termina en ¿qué nada más? El helio termina en S2. El helio termina en S2. Y ahora, sin más, mira, vamos al bloque del grupo B. El grupo B se caracteriza porque su distribución electrónica termina porque la regla del serrucho, su regla del serrucho, debe terminar en el subnivel D, termina en el D, o termina en el subnivel F. Termina en el D o termina en el F. Si termina en el subnivel D, tiene un nombre. ¿Cómo se llaman a los del D? Se llaman los elementos de transición, ¿correcto? A los del D se les denomina los elementos de transición. Escúchalo bien, ¿eh? Transición, esos son los del D. Y los del F también tienen una terminación, pues muchachos. A ver, lo colocamos por acá, mira, bonito, listo. Los del F también tienen una transición, ¿correcto? Ya está, tienen un nombre. A los del F se les conoce con el nombre de los metales, porque son metales de transición, pero transición interna. Genial, ve. Esos son los metales de transición interna, a los que comúnmente se conoce con el nombre de tierras raras. Esas son las tierras raras. ¿Ves? Cada uno de ellos tiene un nombre y eso grábatelo bien. En el bloque D, vámonos al bloque D.
En el bloque D vamos a encontrar prácticamente todos, pues. Encontramos al grupo 1B, encontramos al grupo 2B, encontramos al 3B, está el 4B, está el 5B, está el 6B, está el 7B y finalmente el grupo 8B, ¿correcto? El grupo B, prácticamente todos están en el bloque D, en la parte central. Ahí se encuentran los primeros elementos de ese grupo. El 1B se le conoce con el nombre de la familia del cobre. Ahí está, mira. Se llama la familia del cobre. Y si no te dice familia del cobre, también se le conoce con el nombre de los metales de acuñación. Ahí está, mira. Son los metales de acuñación. Esos que se utilizan para hacer monedas. Cobre, plata, oro. Esos están acá, mira, en el 1B. En el grupo 2B está la famosa familia de ¿quién? Está la familia del zinc. Y si no te dice familia del zinc, también se le conoce como los metales o simplemente los llamados elementos puente. Estos son los elementos puente. Ahora sí vamos para el 3B. En el 3B vamos a encontrar a la familia de ¿quién? La familia del escandio. Ahí está, espérate, mira, ve, lo colocamos bonito. Esta es la familia del escandio. Familia del escandio. A partir de ahí, prácticamente el primer elemento determina la familia. En el grupo 4B vamos a encontrar a la familia del titanio. Familia del titanio. En el grupo 5B encontramos a la familia del vanadio. Ahí está la familia del vanadio. En el grupo 6B encontramos a la familia de ¿quién? Del cromo. En el grupo 7B encontramos a la familia del manganeso. Ahí está la familia del manganeso. Y finalmente en el grupo 8B encontramos ahí a los ferromagnéticos. Ahí están los ferromagnéticos. Chévere. Esos son los ferromagnéticos. Mira, chequealo bonito. 1B, familia del cobre. 2B, familia del zinc. 3B, familia del escandio. 4B, familia del titanio. 5B, familia del vanadio. 6B, familia del cromo. 7B, familia del manganeso. 8B, los ferromagnéticos. Claro que dentro de estos ferromagnéticos encontramos a la familia del hierro, a la familia del cobalto y a la familia del níquel. El feconi, ¿correcto? Familia del hierro, del cobalto y del níquel. Esos son los que corresponden aquí entonces a los llamados bloques del centro, a los elementos de transición. Esos son los llamados elementos de transición. Muy bien. Cada uno de ellos debe tener una terminación. No se te olvide el esquema de la tabla. La tabla no empieza, el grupo B no empieza con el 1, sino con el 3. Los del 3B terminan en D1. Los del 4B, D2. Los del 5B, D3. 6B, D4. 7B, D5. En el 8B, depende. Si es la familia del hierro, de 6, del cobalto de 7, del níquel de 8, luego regresas al 1B de 9 y del 2B de 10. Que hay que tener en cuenta que hay algunos elementos ahí, algunos, que son anomalías de la regla del serrucho. Ahora, y si nos vamos al bloque de los F, en los F vamos a encontrarnos ¿cuántos? Vamos a encontrarnos 28 elementos. La serie de los lantánidos y la serie de los actínidos. Lantánidos y actínidos. ¿Cuántos lantánidos son? Son 14 lantánidos y 14 actínidos. En total, ¿cuántos? 28 elementos. Uy, y este dato jamás te debes olvidar. Pero que todos ellos, absolutamente todos, solo pertenecen al grupo 3B de la tabla. ¿Correcto? Todos ellos únicamente pertenecen al grupo 3B de la tabla. De esa manera encontramos entonces lo que corresponde a ¿quiénes? A la descripción de la tabla periódica, que se describe como en periodos y en grupos. Y ahí está detallado la familia, ¿correcto?, de todos ellos que le corresponde. Bien, y ahora sí, muchachos, no te olvides. No solamente hemos visto la descripción, ya hemos aprendido las familias, el 1A, el 2A, el 3A y así sucesivamente hasta el 8A, 1B, 2B, 3B, hasta el 8B. Cada uno de ellos tiene un nombre de familia, ¿correcto?
tiene un nombre específico y tiene una terminación. Habiendo trabajado ya eso, vamos a trabajar entonces ahora sí la clasificación de la tabla periódica. Pero para eso te voy a hacer recordar nuevamente una cosita vital y muy importante. Todos los elementos de la tabla están ordenados ¿por quién? Por Z. Así que entonces, si a ti te pide la ubicación de un elemento en la tabla, únicamente ¿qué tienes que buscar? Z, protones, nada más. Con eso lo vas a encontrar el elemento en la tabla, ya sea en grupo o ya sea en periodo. Con eso vas a saber cuáles son sus propiedades características. Te vas a dar cuenta si es un metal o es un no metal. ¿Vale? Vámonos acá. En la tabla periódica dice que se clasifica los elementos de dos maneras. Los elementos se clasifican según, fíjese para acá, mira, según su origen. Los elementos se clasifican según su origen y los elementos se clasifican según sus propiedades. Según su origen y según sus propiedades, ¿correcto? Listo. Cuando hablamos de los elementos según su origen, estos elementos ¿qué pueden ser? Estos elementos pueden ser naturales, estos elementos son naturales y estos elementos que son artificiales. Son naturales y artificiales, ¿correcto? Hay dos nada más. Hay elementos naturales y hay elementos artificiales. Y según sus propiedades, depende. Si hablamos de las propiedades químicas, ¿correcto? O de repente hablamos de las propiedades, ¿qué? Físicas. Propiedades químicas y propiedades físicas. Que dentro de las propiedades químicas, los elementos se clasifican en metales y no metales. Ah, profe, o sea que químicamente solo existe metal y no metal. Cierto. Los elementos, según sus propiedades químicas, solo se clasifican en metales y solo se clasifican en no metales. Metal, no metal, se acabó, ¿correcto? Pero ese es químicamente. Físicamente, ¿qué vendría a ser acá? Mira, físicamente son los metales, nuevamente. Físicamente también tenemos a los no metales. Físicamente están los no metales y físicamente están los semimetales o también conocidos como los metaloides. Metaloides llamados los semimetales. ¿Correcto? Listo. Vámonos ahora sí a ordenarlo uno por uno. Fíjate para acá. Los elementos según su origen dice que son naturales. ¿Y naturales cuántos tenemos hasta ahora? 90 elementos naturales. Hay 90 elementos naturales. Claro, y oficiales hasta ahora 28 artificiales. Para que sumados te den 118, pues, que son oficiales, ¿eh? No olvides que estoy dando esa aclaración, oficiales, no descubiertos. Una cosa que tenemos los elementos naturales, estos elementos naturales, que son 90, vamos a tenerlos así, mira, ¿correcto? Ahí está. El primer elemento natural, ¿a quién me estoy refiriendo? Al número 1, pues, que es el hidrógeno. El hidrógeno es el primer elemento natural. Y también encontramos a quién, ¿correcto? Al último, el uranio 92. El primer elemento natural es el hidrógeno, que tiene número atómico 1. Aquí lo puedes chequear. Y el último elemento es el uranio 92. ¿Correcto? Claro, profe, pero aguante un ratito. ¿Por qué llega hasta 92 si solamente son 90? Muy bien, lo llegamos hasta 92 porque aquí existen algunas excepciones. Excepto ¿quiénes? Mira, a ver, excepto dos también. Vamos a trabajarlo acá bonito. Excepto estos dos. ¿A quiénes me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al número, ¿correcto? 43, que es el TC, tecnesio, ¿correcto? Al 43, que es el tecnesio, y al número 61, que es el PM, prometio. Al tecnesio y el prometio. 43, que es el tecnesio, 61, que es el prometio. Estos dos elementos están antes que el uranio. Están antes que el uranio, fíjate. Tecnesio y prometio. Antes del uranio, pero hay un problema, son artificiales. Descuéntalo esos dos al uranio 92 y a se te va a quedar ¿cuántos? 90 naturales. 90 elementos naturales. Los artificiales, vamos a encontrar acá ¿cuántos? 28, ¿correcto? Vamos a tomarlos a partir del número ¿qué? 93, que es el NP, el neptunio.
A partir del neptunio 93, escúchame bien, neptunio 93, en adelante, los elementos, ¿cómo se llaman? Se llaman los transuránicos. Son los transuránicos. ¿Y cuál es la característica de los transuránicos? Que son artificiales. La mayoría de ellos se obtiene por transmutaciones nucleares, ¿correcto? Ahí tienes entonces la característica de los elementos, pero según su origen. Ahora, según las propiedades, están los elementos según las propiedades químicas y según las propiedades físicas. Cuando hablamos de los metales, oye, ¿dónde están los metales? Los metales, ¿correcto? Vamos a hacer por acá, mira, a ver, un segundo, más o menos de esta forma. Ahí está, listo, espérate. Perfecto. Vamos a tenerlo así, de esta manera. Y ahorita lo vas a ver, ¿correcto? Ya está. Y encontramos el diseño de la tabla. Y encontramos nuevamente el diseño de la tabla. Ahora, cuando hablamos de según las propiedades químicas, ¿quiénes son los metales? Los metales se ubican al lado, ¿qué? Izquierdo de la tabla. No te olvides, mira, así con la forma que estamos. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Los metales van a ir hacia el lado izquierdo, excepto ¿quién? Excepto el hidrógeno. El hidrógeno es un no metal. Todos los demás, ¿hasta dónde? Hasta acá, mira, ¿correcto? Hasta acá más o menos. Acá vamos a encontrarnos con una escalerita. ¿Ya? ¿Te acuerdas del primer esquema que colocamos? Ahí está más o menos. Algo así, ¿correcto? Ya está, la escalerita. Todos estos que están acá, mira, todos ellos son metales. Incluyendo los de abajo, también son metales. Esos son metales. Nos vamos sobre la escalerita. Esto es lo que están sobre la escalerita, que son no metales, ¿correcto? Vamos a colocarle por acá, mira. Estos son metales. Metales. Estos también son metales. Los que están en la parte inferior son metales, porque sale de las tierras raras, lantánidos y actínidos. Los que están en la parte superior, encima de la escalerita, ¿quiénes son? No metales. Estos son los no metales, incluyendo definitivamente al hidrógeno. El hidrógeno es un no metal que se ha colocado en el grupo de los metales. Y lo que está en la escalerita, ahora sí, físicamente hay metaloides. ¿Y quiénes son los metaloides? Los metaloides son los que están acá en la escalerita. Estos son los metaloides. Estos son los semimetales. Metaloides o semimetales, ¿correcto? Son aquellos que se comportan pues con propiedades intermedias entre metal y no metal. ¿Ya? Que quede claro. Metales para la izquierda, no metales para la derecha, metaloides en la escalerita. Los de la parte inferior, metales, excepto solamente ¿quién? El hidrógeno. A ver, vamos, ese es un esquema general. De las propiedades químicas, los metales, ¿correcto? Los metales, ¿por qué se caracterizan los metales? Primer detalle, los metales se caracterizan porque estos ganan, fíjate bien, ganan electrones. Los metales, perdón, espérate, estoy que lo confundo con los no metales. Los metales son aquellos que pierden electrones. Los metales pierden electrones, ya está. Pierden electrones. Y si pierden electrones, ¿qué significa? Si pierden electrones, significa que lógicamente se oxidan, pues. Se oxidan, ahí está. Pierden electrones, se oxidan. Y como se oxidan, ¿en qué se convierten? Se convierten en los más grandes agentes reductores. ¿Quiénes son los agentes reductores? Los metales. Agentes reductores son los metales. Los metales se encuentran, la mayoría, fíjate bien, mira, la mayoría de los metales, la mayoría se encuentra en estado sólido. La mayoría está en estado sólido, pero también pueden encontrarse en estado líquido. No te olvides, este datito, mira. A ver, ¿cómo lo colocamos? Permíteme. Ya está, listo. A ver, coloquémoslo mejor así.
Hemos dicho que la mayoría son en estado sólido. Entonces, se encuentran, ¿correcto? Se encuentran en estado sólido. Se encuentran en estado sólido. ¿Quién se encuentra en estado sólido? La mayoría. La mayoría de los metales son sólidos. Pero también existen metales que son líquidos. Y el más importante de los líquidos a temperatura ambiente, estoy hablando, es el mercurio. A temperatura ambiente, escúchame bien, a temperatura ambiente, el mercurio es líquido. Y el mercurio es un metal del grupo 2B de la tabla. Entonces, se encuentran en estado sólido la mayoría. Se encuentran en sólido la mayoría de los metales. En líquidos el mercurio a temperatura ambiente. Pero si no tuviera temperatura ambiente, el cesio, ¿correcto? También se puede encontrar en estado líquido. Pero no está específicamente a temperatura ambiente. Los no metales, ¿por qué se caracterizan los no metales? Estos no metales se caracteriza, ahora sí, mira, ve, porque ganan electrones. Ah, pero si ganan electrones, ¿qué significa? Si ganan electrones significa que se reducen. Ah, pues entonces, si se reducen, se convierten en los más grandes agentes oxidantes. Son los agentes oxidantes. Se convierten en agentes oxidantes. Y además, estos no metales se encuentran en ¿quiénes? Estos no metales se van a encontrar, ¿correcto? Se encuentran en estado sólido. Ahí está, en estado sólido. Como por ejemplo, ¿cuál es el azufre, el carbono, el silicio? ¿Correcto? ¿Listo? Químicamente solo existen metales no metales. No olvides. Sólido también puede estar en estado líquido, ¿correcto? ¿Y cuál es el único no metal líquido a temperatura ambiente? Estamos hablando del bromo. Bromo 2 todavía, sí, porque es diatómico. El bromo es un no metal, pero líquido. Y también encontramos a los no metales en estado gaseoso. Sólidos, líquidos y gases. Un datito, muchachos, para todos acá, mira, un dato muy importante. ¿Cuántos gases existen a temperatura ambiente? Atención por acá, mira. Vamos a colocarle ese dato. A temperatura ambiente, ¿correcto? A temperatura ambiente, siempre que cuando esté a esto, a temperatura ambiente vamos a encontrar, ¿cuántos? Los siguientes gases. Solamente encontramos 11. ¿Quiénes son? Estamos hablando del hidrógeno, ¿correcto? Estamos hablando de ¿quién? Del nitrógeno, del oxígeno. Estamos hablando del flúor, ¿correcto? Estamos hablando del cloro, flúor, cloro. El bromo no, porque el bromo es líquido. El yodo no, porque el yodo es sólido. Ahí está, mira. Y también vamos a encontrar a ¿quién? Al helio, encontramos al neón, encontramos al argón, encontramos al criptón, encontramos al xenón y finalmente al radón. ¿Son cuántos? 11, fíjate bien acá, mira, son 11 gases a temperatura ¿qué? Ambiente. 11 gases a temperatura ambiente. Y los únicos que son gases, pues lógicamente son los no metales. Los no metales se caracterizan por ser gaseosos. Vamos, pero según las propiedades químicas, son metales y no metales. Ah, y aquí saltaría una duda, pues. Si químicamente solamente son metales y no metales, entonces, químicamente los metaloides, ¿qué vendrían a ser? Químicamente, los metaloides se consideran como no metales. Químicamente, metaloides se consideran como no metales. Ahora, vamos a las propiedades físicas. Me olvidaba de comentar un dato. Los metales son buenos conductores del calor y la electricidad. Ahí está, por ejemplo, el metal mejor conductor, la plata, el oro, el cobre. Son metales que conducen la corriente eléctrica, ¿correcto? En las propiedades físicas, metales ya lo hablamos, no metales también. Vamos a los metaloides. Tienen propiedades intermedias entre metales y no metales. Y aquí, ¿quiénes encontramos por ahora? 8, pues. ¿Contando con quién? Con el boro, carbono, silicio, ¿correcto? Perdón, boro, silicio, estoy colocándolo ahí uno de más, me iba a salir uno de más. Boro, silicio, ¿correcto? Encontramos al germanio, encontramos al arsénico, ¿correcto? Encontramos al antimonio, encontramos al teluro, encontramos al polonio
y encontramos al astato. ¿De acuerdo? Estos que están acá, a estos se les conoce como los metaloides o semimetales actualmente. De ellos, los más importantes, ¿quiénes son? Los más importantes, silicio germanio. ¿Sabe para qué se utilizan? Para hacer los transistores, pues, ¿correcto? Los transistores, esos de las placas, por ejemplo, de una radio, de la televisión, se utilizan con semiconductores. Estos de acá, los metaloides. Ahí tienes entonces un resumen acerca de lo que corresponde a quiénes, lo que corresponde a las propiedades de los elementos químicos. Bien, muchachos, y ahora sí vamos a continuar con lo que es las propiedades periódicas. Mira, de la tabla periódica ya hemos visto la organización de los elementos, cómo se da su estructura, hemos visto la descripción de los elementos, cómo se organizan, cómo son las familias, cuántos son los periodos, ¿correcto? Las terminaciones y todo eso. Hemos visto la clasificación de la tabla periódica, pero ahora sí no podemos dejar de lado, ¿cuál? Las propiedades periódicas. Fíjate para acá. De nuevo, para que lo vayamos analizando un poquito. Mira, todos los 118 elementos químicos oficiales que son hasta ahora, ¿están ordenados por quién? Están ordenados por Z. Están ordenados por su número atómico creciente. Escúchame bien, número atómico creciente. Ordenados en forma vertical, ahí está, no te olvides, vertical, a lo cual se le llama como columnas. A las columnas se le conoce con el nombre de grupos. Ahí lo tienes. Grupos o familias. ¿Cuántos eran? Grupos o familias son 16 según la forma común, 8 del A y 8 del B, o 18 según la IUPAC porque es por cada columna en números arábigos. Pero también encontramos en forma horizontal a los periodos. ¿Quiénes son los periodos? Los periodos no son otra cosa que los niveles, pues. ¿Correcto? Son los niveles. Los periodos son filas horizontales, ¿correcto? Muy bien. Todas estas flechitas que ves acá, todas ellas, escúchame, ponme atención, fíjate, todas estas flechitas acá solo significan una sola cosa. ¿Qué es lo que significan? Aumento. Todas estas significan aumento, no te olvides, aumento, ¿correcto? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Mira, que aumenta de abajo hacia arriba, de izquierda a la derecha, aumenta de arriba hacia abajo y aumenta de derecha a izquierda. Es como el número atómico. El número atómico aumenta de arriba hacia abajo en un grupo, de izquierda a derecha en un periodo, ¿correcto? El número atómico, ¿cómo va? De arriba hacia abajo en un grupo, de izquierda a la derecha en un periodo. Eso es en lo que respecta al grupo. Y ahora, muchachos, sin más, vayamos a explicar las propiedades periódicas. Te las voy a explicar, te las voy a detallar acá, mira, a ver, de tal manera que tienes que seguir la secuencia nada más. Aumentan de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, ¿quién aumenta? La EN, que significa electronegatividad, ¿correcto? Encontramos a la afinidad electrónica o también conocida como electroafinidad. Encontramos a la energía de ionización o potencial de ionización. Encontramos al carácter no metálico, ¿de acuerdo? Y son exactamente las mismas las que van de abajo hacia arriba, las que van de izquierda a la derecha. La electronegatividad, afinidad electrónica, energía o potencial de ionización, carácter no metálico. Excelente. Ahora, de arriba hacia abajo, encontramos ¿quién? Carácter metálico, encontramos el radioatómico, encontramos el radioiónico y vamos a colocar también al volumen atómico, ¿correcto? Ahora, de derecha a izquierda, ¿quiénes encontramos? Las mismas. Carácter metálico, radioatómico, encontramos al radioiónico y encontramos al volumen atómico. Pues ahí tienes, mira hijo, ahí tienes, escúchalo bien, las llamadas propiedades periódicas. Nos toca ahora sí contigo, mira, ve contigo, vamos a desglosarlas cada una de ellas, ¿correcto? Vámonos por acá, mira. Primerito, con lo que es la electronegatividad. Si hablamos acerca de la electronegatividad, vamos a señalarlo por acá, a ver, permíteme, listo. Si hablamos de electronegatividad, esta electronegatividad fue planteada ¿por quién? La electronegatividad fue planteada por Linus Pauling. Pauling plantea la electronegatividad.
Pauling plantea la electronegatividad. ¿Y qué nos dice de la electronegatividad? Esta electronegatividad planteada por Pauling nos indica lo siguiente. Dice que es la capacidad de un átomo para ganar electrones. Escúchalo bien. Electronegatividad es capacidad de un átomo para ganar electrones, siendo el elemento más electronegativo de la tabla, ¿quién? El flúor, que tiene un valor de ¿cuánto? De 4. Y el menos electronegativo es el francio, tiene un valor de 0,7, ¿correcto? El más electronegativo es el flúor y el menos electronegativo es el francio. La electronegatividad, repito, que dice, la electronegatividad es la capacidad de un átomo para ganar electrones. Capacidad, habilidad de un átomo para ganar electrones y formar un enlace químico. Aumenta de abajo hacia arriba, de izquierda hacia la derecha, donde el más electronegativo es el flúor, que es el que justamente está acá, donde estoy señalándote, mira, en el grupo 7A, y el menos electronegativo, ¿quién es? El francio. Y el francio lo encontramos para acá, mira, al final, en el periodo 7 del grupo 1A, ¿correcto? Ya tienes la electronegatividad. Ahora, sigamos con la afinidad electrónica. La afinidad electrónica, ¿qué es la afinidad electrónica? Me dice que la afinidad electrónica es la energía, escúchalo bien, es la energía mínima necesaria. Energía mínima necesaria que presenta un átomo para ganar electrones. Afinidad electrónica, ¿cuál es? Energía mínima necesaria de un átomo para ganar electrones, siendo el elemento de mayor afinidad electrónica el cloro, ¿correcto? El cloro es el elemento que tiene mayor afinidad electrónica, no se te vaya a olvidar. Ahora, la energía de ionización, o también llamado potencial de ionización. Si hablamos de la energía de ionización o de potencial de ionización, ¿qué dice que es? Es la energía mínima necesaria de un átomo para perder un electrón. ¿Ya? Energía de ionización, energía mínima necesaria de un átomo para perder un electrón, siendo el elemento de mayor energía de ionización el helio, ¿correcto? El helio se caracteriza por tener la mayor energía de ionización, ¿correcto? Repito nuevamente, electronegatividad, capacidad de un átomo para ganar electrones y formar un enlace. Afinidad electrónica, energía mínima necesaria de un átomo para ganar electrones. Una cosa es capacidad y otra cosa es la energía, para ganar electrones y formar, lógicamente, aniones. En cambio, la energía de ionización es la energía mínima necesaria de un átomo para perder un electrón y formar cationes. El carácter no metálico, conocido por cierto, mira, ve, al carácter no metálico también se le conoce con el nombre del famoso poder oxidante. Poder oxidante. Y si no lo dicen así, también lo llama fuerza oxidante. El poder oxidante o fuerza oxidante, carácter no metálico, ¿qué viene a ser? Viene a ser la capacidad de un átomo para formar aniones, es decir, para ganarlo. Bueno, podríamos tomarlo parecido a la electronegatividad. La diferencia es que la electronegatividad se expresa en valores numéricos y el carácter no metálico, o también llamado poder oxidante, es una tendencia, es una habilidad que tiene el átomo para captar electrones, para ganar los electrones, ¿correcto? Y formar aniones. Tenemos las 4 entonces, y son las mismas que van de izquierda hacia la derecha. Ahora si vamos a las que van de arriba hacia abajo, mira, si vamos a las propiedades de arriba hacia abajo, tenemos el carácter metálico. Oye, si el carácter no metálico es la capacidad de un átomo para formar aniones, es decir, para ganarlo, el carácter metálico, ¿qué será? Capacidad de un átomo para perder electrones. Capacidad de un átomo para perder electrones. Y si pierdes electrones, ¿qué formas? Cationes. Al carácter metálico también, ¿cómo se le conoce? Al carácter metálico también se le conoce como el famoso poder o fuerza reductora. Este es el llamado poder reductor.
No te dice poder reductor, también lo llama la fíjate, electropositividad. Listo, esta es la electropositividad. ¿De quién estamos hablando acá? Mira, aquí estamos hablando del famoso carácter metálico. ¿Qué es el carácter metálico? Es la capacidad de un átomo para perder electrones y formar cationes. Ahora, vamos a trabajar en lo que corresponde al radio atómico y el radio iónico. El radio atómico, ¿correcto? Lo vamos a trabajar de esta manera, mira. Hablamos de radio, básicamente decimos la distancia del centro hacia cualquier otro punto de una circunferencia. Si nosotros tomamos el átomo como si fuera una esfera, ¿correcto? Como si fuera una circunferencia, el radio atómico lo trabajamos, escúchalo bien, radio atómico lo trabajamos cuando sean, ¿qué? Neutros. Cuando el átomo sea neutro. Y el radio iónico, cuando tenga cargas, pues, sea carga positiva o sea carga negativa, ¿correcto? Entonces, lo que voy a hacer es tomar radio atómico, radio iónico y representarlo solamente de una sola forma. Ahí está. Cuando hablamos entonces del radio atómico y hablamos del radio iónico, vamos a definir de la siguiente manera, ¿correcto? Lo vamos a trabajar entonces de la siguiente forma. Fíjate, por favor, muy bien para acá. Dice lo siguiente, atención, mira, vamos a hacer un pequeño esquemita. Ahí está, 1, 2, y ya está, más o menos ahí, 2. Este es un átomo y en el centro del átomo está el núcleo, en el centro del átomo está el núcleo. A través de un análisis se puede conocer la distancia entre esos dos núcleos, ¿correcto? Listo, entonces, ¿qué me dice que es el radio? Mira, el radio es igual a ¿quién? Es igual a la mitad de la distancia de los núcleos de dos átomos enlazados. Entonces, si hablamos del radio, estamos hablando de la mitad de la distancia de los núcleos de dos átomos enlazados. ¿El punto cuál es? Que si es neutro es radio atómico y si es catión o es anión es radio iónico. Pero es la mitad de la distancia de los núcleos de dos átomos enlazados. Tómalo a la mitad, mira, ve. Y te queda del núcleo hacia el último electrón. Eso te genera el radio. Ahora, si nosotros hablamos del volumen, ¿el volumen qué tiene que ver? El volumen tiene que ver básicamente, este volumen tiene que ver básicamente ¿con quién? Con el tamaño que presenta el átomo. Ya está, en resumen podemos decirlo eso. El volumen tiene que ver con el tamaño que tiene el átomo. Ah, mira, ve, y un detalle. ¿Sabes cómo poder conocer el volumen de un átomo? El volumen de un átomo, ¿correcto? El volumen de un átomo es igual a ¿quién? Es igual a ¿quién? Mira, a ver, es igual, el volumen de solamente un átomo es igual al peso atómico de ese elemento sobre la densidad por el número de Avogadro, ¿correcto? El volumen es el peso atómico por la densidad, sobre la densidad por el número de Avogadro, centímetros cúbicos, ¿correcto? De esta manera tú tienes entonces la forma de poder trabajar y explicar cómo es y se calcula el volumen de un átomo. ¿Correcto? Listo. ¿Esto de quién lo plantea? Esto básicamente lo plantea la fórmula de Meyer, Lothar Meyer, Julius Lothar Meyer, que el volumen de un átomo es igual al peso atómico, ¿sí? Escúchalo bien, peso atómico sobre la densidad por el número de Avogadro, centímetros cúbicos. Con eso podemos calcular nosotros el volumen de un átomo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí, hasta ahí hemos visto cuáles entonces las llamadas propiedades periódicas. Pero hay un detalle muy importante por acá. Mira, vamos a ver. Lo replanteamos todo para ordenarlo bonito. Electronegatividad. Capacidad de un átomo para ganar electrones y formar un enlace químico. Afinidad electrónica. Energía mínima necesaria de un átomo para ganar electrones y formar aniones. Energía de ionización. Energía mínima necesaria de un átomo para perder electrones y formar cationes. Carácter no metálico. Llamado también poder oxidante o fuerza oxidante, es la capacidad que tiene un átomo para formar aniones, es decir, para ganarlos. Carácter metálico. El carácter metálico es la capacidad que tiene un átomo para perder electrones y formar cationes. Radio atómico, radio iónico, es la distancia que existe, la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos enlazados.
o en todo caso, del núcleo al último electrón. Radio atómico cuando sea neutro, radio iónico cuando tenga cargas, ya sea catión o anión. Y el volumen tiene que ver con el tamaño del átomo. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero también quiero comentarte un detalle adicional acá, mira. Un detalle adicional. ¿Cuál es? Del radio. Sea radio atómico o sea radio iónico. ¿De acuerdo? Ya está, mira. Sea radio atómico o sea radio iónico. Tenemos entonces un detalle muy importante que tú necesitas también conocerlo. Y acá te lo voy a explicar. Mira, a ver, vamos a ver. Te lo voy a explicar este detallito. Primero, ¿cómo conocer el radio? ¿Cómo conocer el radio cuando se trate del mismo elemento? Si se trata del mismo elemento, escúchame bien, escúchame bien. Si se trata del mismo elemento, ¿qué es lo que se cumple acá? Mira, se cumple lo siguiente, que el radio de los cationes, ¿correcto? El radio del catión va a tener que ser en comparación con el radio del neutro y en comparación con el radio del anión, del negativo, de la siguiente manera. El catión es menor que el neutro y el neutro es menor que el anión. ¿De acuerdo? El catión menor que el neutro y el neutro menor que el anión. Pero siempre y cuando estemos hablando del mismo elemento. Como por ejemplo, podemos decir nosotros acá lo siguiente. Espérate un segundito. Y ahí está, listo. Entonces podemos nosotros hablar acá de la siguiente forma. Fíjate bien para acá, mira, atención. Vamos a suponer este elemento, el azufre y el azufre. Lo voy a colocar acá, el azufre, por ejemplo, más 2, el azufre neutro y el azufre menos 2. Como estamos hablando del mismo elemento, escúchame bien ahí, mira, ve, estamos hablando del mismo elemento, ¿qué quiere decir? Que el anión lo manda al neutro y el neutro lo manda al catión. ¿Qué significa? Que el que tiene más radio es el que tiene más negativo, pues. A mayor cargas negativas, mayor radio va a ser. A mayor cargas positivas, menor radio va a tener, ¿correcto? Ahora, un detalle. Si es positivo, estamos hablando de un radio iónico. Si hablamos del neutro, estamos hablando del radio atómico. Y si es del negativo, estamos hablando del radio iónico. Ahí lo tienes, ¿correcto? Pero siempre y cuando se trate del mismo elemento. Profe, y si no es del mismo elemento, entonces, si no es del mismo elemento, la opción es que sea de una especie isoelectrónica. Especies isoelectrónicas, ¿correcto? Especies isoelectrónicas. Listo. Y si hablamos de especies isoelectrónicas, aquí vamos a encontrar entonces, vamos a señalarlo así de esta forma, dos opciones, ¿correcto? Nos dice lo siguiente, mira, ve, que A mayor, fíjate bien, A mayor Z, profe, ¿qué es Z? Número atómico. A mayor número atómico, ¿qué le corresponde? Le corresponde un menor radio. Mayor número atómico, menor radio. Y lo contrario, A menor, fíjate bien para acá, A menor Z, ¿qué le corresponde a menor Z? Le corresponde un mayor radio. ¿Eso qué significa, jovencito? Mira, ve. Eso significa que el número atómico y el radio son inversamente proporcionales, pues. El número atómico y el radio son inversamente proporcionales. ¿Quieres analizarlo bonito? ¿Quieres completarlo tú bonito? Pues entonces, analízalo así de esta forma. Mira, ve. Te voy a colocar, atención, te voy a colocar este elemento que está por acá, ¿correcto? Voy a colocarle, a ver, por ejemplo, el aluminio 13 más 3, ¿correcto? Le coloco el aluminio 13 más 3. Pero también le voy a colocar, por ejemplo, el oxígeno 8 menos 2. Ya sabes que este es un catión y este es un anión. Entonces, si nosotros hablamos del catión, el catión se caracteriza por perder electrones. ¿Cuántos electrones le quedan? 10. Acá, el anión se caracteriza por ganar. ¿Cuántos le quedan? 10. Excelente. ¿Ambos qué son? Ambos son isoelectrónicos. Entonces, como ambos son isoelectrónicos, porque tienen igual número de electrones, ¿a dónde me tengo que ir yo? Yo me tengo que ir al número atómico. Entonces,
Este aluminio, su número atómico es 13, mira, ve. El aluminio, su número atómico es 13. Y del oxígeno, su número atómico es 8. ¿Correcto? Ya está. ¿Y qué me dice acá la regla? Mira, dice, isoelectrónicas, a mayor Z, menor radio. Comparándolo entre los dos, el aluminio es 13 y el oxígeno es 8. Oye, ¿quién tiene mayor Z? El aluminio. Entonces, si el aluminio tiene mayor Z, ¿eso qué significa? Que va a tener entonces menor radio. Menor radio, ¿correcto? Ya está. Y el que tiene menor Z es el que va a tener más radio, mayor radio. ¿Entendido? Pero eso solamente se presentan entonces en las llamadas especies isoelectrónicas. ¿Quiénes son especies isoelectrónicas? Aquellas que tienen igual cantidad de electrones. Bien, pero hay un dato acá adicional, mira, a ver, ¿dónde? Vamos a tomarlo en lo que respecta a la energía de ionización. Ya está, ¿listo? Bien, 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 bien. Oye, todos saben que aquí, mira, justo acá donde te estoy señalando, está el grupo 2A. Corro para este lado y encontramos al grupo 3A de la tabla. Bien. Oye, voy a tomar el primer elemento acá, mira, ve, del grupo 2A. ¿De quién estamos hablando? Berilio. Y del grupo 3A, ¿de quién estamos hablando? Del boro. Entonces, si todo lo que yo te he dicho acá significa aumento, escúchalo bien, significa aumento, entonces, ¿qué digo? En la electronegatividad, el que tiene más electronegatividad, ¿quién es? El boro. ¿Por qué? Porque la flecha lo apunta hacia el boro. El que tiene más afinidad electrónica es el boro, porque la flecha lo apunta hacia el boro, hacia la derecha. El que tiene más carácter no metálico es el boro. ¿Por qué? Porque la flecha lo apunta hacia el boro. Pero el que tiene más energía de ionización ya no es el boro, sino es el berilio. En la energía de ionización, ¿correcto? En la energía de ionización tenemos acá dos casos importantes. En la energía de ionización se presenta dos casitos muy importantes. Que los elementos del 2A, ¿correcto? Tienen más que los del 3A y los del 5A tienen más que los del 6A, ¿correcto? Ahí está bien. Los elementos del 2 más que el del 3 y los del 5 más que el del 6, por estabilidad. Pero eso lo vamos a encontrar presentes en lo que respecta solamente a la energía de ionización. ¿Vale? Ahí tenemos entonces lo que corresponde a las llamadas propiedades periódicas.